Sí, buenos días. Rosy, ¿vas a dar la apertura de la charla? Sí, ya cuántas estamos integradas, Jenny. Sí, son 2 mamitas hasta el momento, maestra Rosy. Mamita de Saúl, que es de nuestro padrón, y la señora Lady, que es de segundo B. Pues vamos a dar inicio, confiando en que en transcurso se vayan integrando más madres de familia. Y bueno, la invitación se abrió a todos los padres de familia con la idea de brindarles esta estrategia como un elemento para poder integrarla a nuestra dinámica de vida. Ya la maestra Patti había mencionado la importancia de la primera charla sobre la parte socioemocional, que es un elemento importante, que de acuerdo a la dinámica actual en la que estamos trabajando, pues ha dificultado un tanto la situación emocional generada pues precisamente por el aislamiento, por la situación económica, por la dinámica de trabajo a distancia que hemos tenido con nuestros hijos. Y bueno, la idea es que estos elementos que va a compartir la maestra Patti sean incorporados para beneficio de nosotros como madres de familia, como padres de familia, y la podamos bajar con nuestros hijos para que interactuar en el proceso de socioemocional pueda ser lo más funcional posible. Y bueno, les agradezco que hayan respondido a esta convocatoria y vamos a dar paso a la presentación que tiene la maestra Patti, que es la psicóloga de la USAID 27. Adelante, Patti. Sí, bueno, pues buenos días. Vamos a darle continuidad a la primera charla que tuvimos. Con esto, bueno, vamos a trabajar lo que es la agilidad emocional. Comentaba la vez pasada que son 4 pasos. Ya trabajamos el primero, ya trabajamos el segundo. Hoy vamos a trabajar el tercer y cuarto paso, precisamente para que nosotros podamos desarrollar nuestra agilidad emocional. Vamos a hacer un recuento de esa primera sesión que tuvimos, que no estuvo presente. Sin embargo, las invitamos a que vean el video, ya está en YouTube. Entonces, les mandamos la liga para que ustedes lo puedan consultar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del qué es el primero, qué es el segundo paso. El primer paso es que nosotros exterioricemos nuestras emociones, las mostremos sin preocupación, pensando en el que se siente, sin pensar en el que dirán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mis emociones son mías, yo las tengo mis emociones vienen a mí para algo, ¿sí? Me dan una dirección, me dan información y me generan energía o me la quitan de acuerdo a lo que yo esté sintiendo en ese momento. El segundo paso es alejarme, tomar distancia, ver objetivamente mis emociones, escribir mis propias emociones sin etiquetarlas, sin nombrarlas y definir qué es lo que tengo que hacer con ellas. Entonces, bueno, ya les comentábamos para que ustedes tengan mayor información, las invitamos a que vean ese primer video. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tercer paso. El tercer paso consiste en pregúntate tus porqués, que tiene que ver con mis valores, es decir, cuáles son mis valores, quién quiero ser en esta situación que se me está presentando y entender que mis valores son esenciales en mi vida, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con ello. Me gustó mucho esta reflexión que dice lo siguiente: cuando tus valores son claros para ti, tomar decisiones se vuelve sencillo. Bueno, el tercer paso para trabajar nuestra agilidad emocional es pregunta tus porqués. Aquí me gustaría que reflexionaran cuáles son sus valores, qué le da sentido a mi vida, quién quiero ser en esa situación. Hay que recordar que hay principios universales, ¿sí? Y los principios universales no son precisamente valores. Los valores es aquella parte que le va a dar sentido a mi vida. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos valores distintos, ¿sí? Entonces, en este sentido,
Lo que vamos a hacer es que vamos a pensar en este momento, ¿cuáles son mis valores? Bueno, el cuarto paso, bueno, ahorita nos vamos a regresar al cuarto paso. Ahorita vamos con el tercer paso. Bueno, ay Dios. Vamos a ver. Bueno, de una vez abordamos también el cuarto paso para que de una vez ahorita aterricemos en esta parte. Bueno, el cuarto paso es avanzar, ¿sí? Entonces, en este cuarto paso nosotros nos vamos a hacer estas preguntas. Es, ¿qué cambios profundos quiero hacer a mis hábitos emocionales para que yo pueda avanzar? Todos tenemos hábitos emocionales que nos ayudan o nos perjudican de acuerdo a cómo nosotros los vayamos asumiendo. Sin embargo, aquí cuando ahorita trabajemos el tercer paso, nos vamos a dar cuenta que hay hábitos emocionales que me van a ayudar a avanzar, ¿sí? Entonces, en este cuarto paso también es ¿qué medidas puedo llevar a cabo para poder estar conectada con lo que yo deseo y con lo que yo valoro? Bueno, vamos a regresar un poquito a mis valores, a esta cuestión de cuáles son estos valores, ¿sí? Les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vayan pensando ahorita, ahí donde están, y vayan imaginando qué es lo que le da sentido a su vida. Bueno, vamos a imaginar que mi valor es la salud, ¿sí? Entonces, si yo tengo como valor cuidar mi salud, lo que yo voy a hacer es que pues voy a elegir fruta y por ejemplo, voy a elegir fruta, voy a elegir alimentos que me nutran, alimentos que me produzcan un bienestar físico, ¿sí? ¿Y qué va a suceder con esto? Pues que esto me va a acercar a mi valor. Pero si yo, por ejemplo, digo, bueno, mi valor es la salud, pero hago todo lo contrario y elijo comer pastelitos, comida chatarra en abundancia y elijo ingerir alimentos que no van a beneficiar mi salud, entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que esto me aleja de mi valor, ¿verdad? Porque si yo tengo mi valor, eh, cuidar mi salud, pues esto lo que va a hacer es que me va a alejar de este valor. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo. Si mi valor es tener presencia y conexión con mis hijos, entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para avanzar? Pues quizá lo que puedo hacer es que me llevo el celular a la mesa, lo alejo de donde estoy, lo guardo, ¿sí? Eh, ma, lo que hago es charlar con mis hijos, abrir una comunicación y entonces todo eso lo que está haciendo es que me acerca a este valor, ¿sí? Paso un rato con mis hijos y entonces busco muchas circunstancias que me acercan a este valor. Pero si yo lo que hago es lo contrario, yo digo, es que mi valor es tener presencia y conexión con mis hijos, pero lo primero que hago es cuando llego a la casa estoy con el celular, estoy atendiendo los mensajes que me mandan, voy a mi cuarto y me alejo, no tengo este contacto y esta conexión con mis hijos. Entonces ahí lo que estoy haciendo es que esto me está alejando de mi valor, ¿sí? Entonces, no sé si va quedando claro cómo este tipo de circunstancias o de situaciones les vamos perdiendo este sentido en la medida en que no nos damos cuenta o no tenemos claro qué es lo que le da sentido a mi vida y cuál es mi valor. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tu valor es mantener una relación considerada y respetuosa con tu pareja, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer? Vamos a ver qué es lo que te puede alejar de ese valor, ¿sí? Lo que te puede alejar de ese valor es que te das cuenta que cuando vuelves del trabajo, solamente cruzas con tu pareja gruñidos, ¿sí? Te pones a ver la televisión o te metes a las redes sociales, ¿sí? Y entonces, en ese momento, tú te das cuenta que este tipo de acciones te están alejando de este valor. Pero, ¿qué sucede si tú en ese minuto del día, en ese momento del día,
tú decides que vas a hacer las cosas, vas a dejar las cosas a un lado e irás a abrazar a esa persona, ¿sí? Y decirle, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu trabajo? ¿Podemos platicar un ratito? Entonces, Susan David, que es la persona que nos propone esto sobre agilidad emocional, ella dice algo muy claro. Dice, él le llama, a esa situación le llama como un pequeño arreglo. Ella dice, es como un micromomento en tu vida que conectas con tus valores. Entonces, muchas veces, a menudo, lo que hacemos o lo que hace mucha gente es intenta hacer cambios muy radicales en su vida, ¿sí? Y vamos a ver en el cuarto paso, cuando decimos avanzar, y entonces lo que hace es algo completamente diferente, ¿sí? Y lo que hace es, por ejemplo, mucha gente dice, no, quiero terminar con todo, venden la casa, se van a otro lugar, y bueno, finalmente estos cambios tan drásticos que hacen en su vida, al final pueden a lo mejor hasta ser frustrantes porque no es lo que ellas, lo que quieren, ¿no? Entonces, en este sentido, estos micro momentos en el día que hace que nos conectemos con nuestros valores es lo que nos va a ir forjando metas, aunque sean muy pequeñitas, para ir trabajando e ir avanzando en esta parte de lo que nosotros queremos, de nuestros porqués, ¿sí? Entonces, eh, aquí en este sentido, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, pensar, a ver, si yo elijo como valor mi salud y en un micro momento, en una pequeña situación o en un pequeño arreglo que voy a hacer para conectar con mis valores, pues a lo mejor elijo algo sano para mi cuerpo, ¿verdad? A lo mejor 10 minutos para hacer ejercicio, o elijo una fruta, o elijo no tomar refresco, por ejemplo, y ahí que creen que estamos haciendo eso que llama Susan David, ¿sí? Un micromomento en tu día que te conecta con tus valores. Entonces, bueno, la agilidad emocional precisamente lo que nos lleva es hacer estas pequeñas cosas que después, bueno, se van a volver en grandes metas, ¿sí? Bueno, um, bueno, no sé si aquí hasta este momento tengan alguna pregunta, que nos quieran hacer alguna pregunta. No, maestra, simplemente ser coherente Ujú, con esta parte a la que le quieres dar valor, ¿no? exacto, Es exacto. como me Usted acaba de decían, hablar de una palabra muy, muy, muy importante, congruencia, ¿sí? Congruencia con lo que pensamos, congruencia con lo que sentimos y con lo que hacemos. ¿Sí? Son tres cosas importantes. Es decir, si yo ando por la vida ponderando que que mi valor es, por ejemplo, mi salud, ¿sí? Entonces tengo que ser congruente con lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, efectivamente es una palabra clave para trabajar esto de la agilidad emocional. Miren, hay gente que se siente a veces muy frustrada en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces decimos es que se exigen demasiado, pero lo que pasa con esa persona es que le importa mucho el crecimiento profesional. Y está bien, o sea, cada quien recuerden que los valores son individuales, ¿sí? Entonces, este signo de mis valores, poniendo ejemplo de las personas que se frustran con su trabajo, es que les permite preguntarse, ¿cómo puedo crecer en mi trabajo? ¿Qué podría hacer? ¿Con quién podría interactuar? ¿En qué proyectos debería participar? ¿Cómo podría cambiar las cosas para lograr un mayor crecimiento en el ámbito laboral? Les pongo este ejemplo porque no basta solo con decir, me frustra, me enoja que yo haga cosas en mi trabajo y no me estén dando satisfacciones. Porque aquí lo que es muy importante es que la agilidad emocional nos lleva mucho a usar esta parte de la reflexión, ¿sí? Y entonces aquí yo me tengo que hacer muchas preguntas y las preguntas que me tengo que hacer pues es en función de la situación,
Por ejemplo, ¿no? Si me está frustrando mucho que no esté consiguiendo las cosas como yo quiero en mi trabajo, entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer para crecer? ¿Qué podría hacer? ¿Con quién podría yo interactuar para que me retroalimente, por ejemplo, en mi trabajo? ¿En qué proyectos me gustaría participar? Y entonces aquí es tan importante estas preguntas que nos hagamos en cada una de las cosas. Es decir, por ejemplo, si me quejo tanto de mi salud, bueno, pues entonces no solamente es quejarse por la salud, ¿verdad? Si yo voy a tomar como valor el cuidar mi salud, entonces ahí las preguntas es, ¿qué puedo hacer para estar mejor, para sentirme mejor? ¿Con qué puedo empezar? A lo mejor puedo consultar a algún nutriólogo o puedo consultar, ahorita en las redes hay tantas cosas que podremos consultar, y entonces, ¿y en qué cosas puedo yo participar para que precisamente yo trabaje mi valor? ¿Sí? Entonces, este tercer paso es eso, preguntarme mis porqués. A cada momento, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? ¿Sí? Entonces, es de suma importancia entender mis valores, ¿sí? ¿Y por qué mis valores son esenciales para mí? Pues porque le dan un sentido a mi vida. Bien, bueno, ¿qué pasa cuando un niño no es emocionalmente ágil? ¿Qué pasa con un niño? Vamos a poner el ejemplo de un niño que tiene amiguitos y que un día nos llega y nos dice, es que Marco no quiere jugar conmigo, ¿sí? Y entonces muchas veces lo que nosotros como papás les decimos, pues entonces tampoco juega con él, ¿sí? Y punto, y hasta ahí se queda el asunto. Pero, ¿qué pasaría si yo a mi hijo le empiezo a hacer preguntas? Porque, bueno, vamos a considerar que estoy trabajando su agilidad emocional, ¿sí? Y yo le estoy enseñando a él a ponerle nombre a sus emociones y a hacer elecciones conscientes sobre cómo quiere actuar en esta situación, ¿sí? Y entonces yo le empiezo a preguntar a mi hijo, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué es la amistad para ti? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer para hacer amigos con otras personas? Y no exactamente con Marco, ¿no? A ver, alguien que te trate diferente, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí la piedra angular para nuestros hijos y para nosotros también es que nosotros desarrollemos un sentido de determinación, de conexión, de resiliencia y carácter, ¿sí? Y entonces, en este momento, cuando yo trabajo estos aspectos, a mi hijo le estoy dando herramientas socioemocionales para la vida. Y algo muy importante es que los valores, pues, pueden parecer muy abstractos, ¿verdad? Porque, pues, cada quien tiene sus propios valores. Pero a diario llevamos a cabo cientos de elecciones o muchas elecciones que nos van acercando a nuestros valores o nos van alejando hacia ellos. Sí, bueno. Bueno, ya decíamos, el cuarto paso es precisamente es avanzar y yo pues aquí me contesto a las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Qué cambios profundos quiero hacer a mis hábitos emocionales para poder avanzar? Ahí están inmersos estos valores. ¿Y qué medidas puedo llevar a cabo para poder estar conectado con lo que yo deseo y con lo que valoro? Bueno, esto de las habilidades emocionales es un entrenamiento, ¿sí? Avanzar es entrenar, 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 entrenar. Y de entre los muchos entrenamientos que nos plantea Susan David, aquí yo rescato algunos y sería esto. Dice, la primera es, declárate responsable de tu propia vida, de tus decisiones, de tus aciertos y de tus errores. Es decir, sí hay corresponsabilidades también con los otros, ¿verdad? Compartimos responsabilidades, pero la responsabilidad de tu vida emocional es tuya, de tus propias decisiones, de esos aciertos y de esos errores que haces es asumir una responsabilidad. Es decir, dejar de ir por la vida victimizándote y pensando que todos los demás están pensando en hacerte cosas negativas que no te gustan y tomarte todo personal, ¿sí? La otra sería, acepta tu identidad.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros somos únicos, únicos. Y lo importante es que nos aceptemos con esas fortalezas que tenemos, también con esas debilidades, ser compasivos con nosotros. Ya en el primer video, en la primera charla hablábamos de la compasión. Les sugiero que lo vean porque está muy interesante. Y también aceptar con coraje y curiosidad, abrazando la evolución permanente de esta identidad. ¿Sí? No somos ahora los mismos que éramos cuando éramos niños o como éramos adolescentes, y que estamos en evolución constante y que esto pues es de valorarse. ¿Sí? Bien. En este entrenamiento que vamos a hacer en Avanzar, es muy importante que seamos realistas, ¿sí? Es decir, vamos a definir metas que sean objetivamente alcanzables y dividirlas en periodos de tiempo determinado. Ya decía Susan David, hay que hacer esos micro conexiones con estos valores que tenemos, ¿sí? Entonces dice, abandona los objetivos no realistas y acepta que estás vivo y que estar vivo significa que nos pueden herir, que podemos caer, que nos podemos estresar y que podemos cometer errores, ¿sí? Eso es estar vivo. Libérate del perfeccionismo y navega en la imperfección. Somos seres imperfectos. Aquí es tan importante que nosotros desarrollemos esta flexibilidad para no entrar en una rigidez emocional. Bien, abandona la idea de carecer de miedo y enfrentarse a los miedos desde los valores como una guía. Es decir, miedo está ahí presente. Recuerden también que el miedo tiene una dirección. Algo nos está diciendo. Lo que nos dice el miedo es que nos tenemos que proteger, que tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, ahí el miedo está, solamente hay que entenderlo. Ahorita vamos a ver más adelantito cómo podemos hacer esto. Dice, opta por la valentía para implicarte en nuevas oportunidades en lugar de resignarte a las circunstancias y al destino. Dice, reconoce que la belleza de la vida navega de la mano de la fragilidad. Y todos estos aspectos que ahorita yo les comento, fueron sacados de un blog que se llama Aquavita, ¿sí? Y es importante que yo haga esta referencia porque sí hay que reconocer estos derechos de autor, ¿sí? Entonces, después les vamos a mandar la bibliografía para que ustedes puedan acceder a estos blogs, están muy bonitos, para que ustedes precisamente sigan trabajando su agilidad emocional. Bien. ¿Qué es honrar las emociones? ¿Alguna vez habían escuchado este concepto de honrar las emociones? No, maestra. ¿No? Ok. Yo cuando la vi me gustó mucho. Bueno, honrar las emociones es una propuesta de Fritz Kaufmann, ¿sí? Y entonces él nos dice algo muy bonito acerca de las emociones. ¿Qué es honrar las emociones? Bueno, honrar las emociones es respetarlas y ejecutar lo que nos pide que hagamos. Algo muy maravilloso que yo descubrí y he descubierto y sigo descubriendo es que cuando nosotros honramos nuestras emociones, aprendemos a respetarlas, pero también les encontramos un valor a cada una de ellas. Hay que recordar que no hay emociones ni negativas ni positivas, solamente hay emociones agradables y desagradables, ¿sí? Y que bueno, en eso radica todo, pero las emociones nos sirven para algo, ¿sí? Y entonces, honrar las emociones quiere decir ejecutar lo que nos pide que hagamos cada una de ellas. Algunos autores nos manejan 5 emociones primarias, algunos 6, algunos 8 y así. Pero yo en este momento les voy a hablar de 6 emociones que también ya las abordamos en la primera charla, pero ahorita las voy a volver a retomar porque esta parte de honrar las emociones es precisamente ejecutar lo que pide que hagamos. Bueno,
La tristeza. La tristeza, honrando la tristeza, es honrarla con el duelo. La tristeza viene para que nosotros podamos conectarnos con esas pérdidas que vamos teniendo, ya sean pérdidas físicas, pérdidas de expectativas, pérdidas de metas, etcétera, ¿sí? Y entonces en este sentido, honrar la tristeza es honrarla con el duelo. El enojo. El enojo es reclamar competentemente. ¿Qué quiere decir competentemente? Ah, pues sin alzar la voz, de manera asertiva, reclamar y exigir respeto y poniendo límites al otro. Es decir, cuando yo me enojo, seguramente me estoy enojando porque alguien violentó un acuerdo que teníamos, ¿sí? Y entonces en ese sentido, pues yo por eso me enojo. Ahora, aquí sí también es importante tener claro que si yo me estoy enojando y sí estaba ese acuerdo y se violentó, entonces tengo derecho a exigir respeto y poner límites. Pero si no había un acuerdo y solamente es una expectativa mía, entonces ahí sí tendría yo que revisar por qué me enojo, ¿sí? Bueno, el miedo. El miedo lo que me pide que yo lo honre es protegiéndome y huyendo si está en peligro mi vida. La culpa es disculparme, compensando y perdonarme a mí mismo y aprender de ello, ¿sí? La alegría. La alegría me pide que nosotros ejecutemos celebrando. El entusiasmo. Ejecutar eso que crees que es posible que tú puedas hacer. Y entonces de esa manera nosotros honramos nuestras emociones, haciendo, respetando lo que nos está pidiendo que hagamos en ese momento. ¿Sí? Bueno. Bueno, ya veíamos ahí precisamente esto de honrar las emociones, ejecutar lo que nos pida. Y pues bueno, pues muchas gracias. Esta charla estuvo muy cortita, pero creo que muy excelente. Entonces ahorita vamos con las preguntas. Sí. Sí, Pati, gracias. No sé si alguna de ustedes que ya escucharon la plática tienen alguna pregunta, alguna inquietud en específico para hacerle a la maestra Pati. Bueno, en mi caso, me cuesta, por ejemplo, ser congruente cuando tengo esas emociones, ¿cómo dijimos que son desagradables, no? Son emociones desagradables. Ajá. Cuando, por ejemplo, a mis hijos les pido hacer algo y no me obedecen. Se quedan sentados ahí esperando a que les grite o a que llegue la nalgada o el grito, ¿no? Entonces es cuando mis emociones, pues no son las adecuadas y y sucede la parte agresiva, ¿no? Entonces ahí yo, por ejemplo, yo no sé si justificarlos por el encierro, que ya están muy desanimados, ya están súper desanimados, ya no tienen eh, atención en su aseo personal. eh, si la casa está tirada y el piso está lleno de cosas, pues no les importa. Solamente cuando yo estoy en casa como el día de hoy, es cuando les digo, no, ya despiértense, es momento de las actividades, tienen su listado de lo que van a hacer durante el día, pero solo si yo estoy lo hacen. Si no estoy, la casa se puede quedar tirada, pueden comer en un lugar sucio a lo mejor, o
o aquí el piso está sucio, pero la mesa está limpia. O sea, no llego a entender sus emociones porque al final de cuentas no dan el resultado que debería de ser, ¿no? Si ya tienen, se supone, una sincronía en sus actividades, cuando no estoy, las deberían de seguir, pero no las siguen. Y si estoy yo, es estar casi, casi con el látigo, ¿no? ¿Y por qué no avanzas? ¿Por qué no lo haces? Sí, bueno, a ver, señora Ana. Primero, aquí es importante que usted pondere sus valores, es decir, ¿qué quiere? Ok, dice, yo quiero una casa limpia, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Yo quiero una casa limpia, quiero disciplina, quiero orden en la casa. Y creo que en función de ello va esta parte de sentirse frustrada al no obtener lo que usted quiere en ese momento. Y bueno, pues usted ejecuta una serie de acciones que no le han dado resultado. Primeramente porque estamos violentando algo, ¿sí? Ahí estamos violentando algo. Más bien estamos violentando la integridad física de los chicos y emocionalmente también, porque no tendríamos por qué utilizar el látigo para que hagan las cosas, ¿sí? Es decir, aquí lo que nosotros tenemos que sentarnos es todos los días hacer acuerdos y establecer acuerdos. Pero también hay que recordar que los chicos están en una etapa de crecimiento en donde hay que ir direccionando lo que nosotros queremos de ellos. Si usted quiere una casa, porque su valor es tener una casa limpia, no sé en este sentido, como, qué es exactamente lo que usted quisiera tener, a lo mejor, bueno, sería que usted revisara sus valores. A lo mejor no es que quiera exactamente una casa pulcra, limpia y al 100, sino que a lo mejor con cierto orden. Pero aquí, como yo les decía, hay que entender que qué cosas nos acercan a nuestros valores y qué cosas nos alejan. Si usted realmente, para usted un valor tiene más valor la relación con sus hijos, esa conexión que usted tiene con él, que tener la casa limpia, por ejemplo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, eh, antes de llegar y ver si la casa está súper limpia y súper pulcra, hay que tener una conexión con los chicos, ¿no? ¿Cómo te fue? A ver, platíquenme qué hicieron hoy o qué sucedió, porque la casa no está como yo quiero, pero platicar cómo se sintieron en el día. Si ellos permanecen encerrados ahorita, están cuidándose, están en casa, y usted llega, pues yo puedo entender que llega pues con todas las presiones del trabajo, con todo lo que implica. Sin embargo, si su valor es tener esta conexión después del trabajo con sus hijos, pues hay que trabajar sobre ese valor. Y Ok. entonces en ese momento ponderar el valor y además darle una importancia, ya decíamos, y hacer esa pequeña acción para que en ese momento usted se conecte con ese valor. ¿Sí? Ok. No sé si usted tenga alguna otra pregunta o esto fue suficiente. Sí, maestra, está bien. Sí, Bueno, entiendo que es en vez de llegar y ¿por qué estás tú tirado, no? Es llegar y cómo estás, ¿no? ¿Cómo te fue en tu día? exacto, ¿sí? Sí, porque yo quiero pensar que dentro de sus valores, pues usted está conectada con este valor de tener con sus hijos un acercamiento, porque al final eso es lo que le está preocupando, ¿verdad? Y que haya cosas que están alejándola de lo que usted quiere, de no tener esta conexión. Pero es que muchas veces las cuestiones cotidianas nos rebasa el estrés. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos en conexión con lo que estamos sintiendo y solamente reaccionamos. Por eso yo les decía, esto de la agilidad emocional es algo muy reflexivo, es estar en este constante
en esta constante conexión con todo esto, con mis porqués, ¿por qué hago las cosas? ¿Para qué las hago? ¿Qué sentido le dan? ¿Qué sentido me da a mi vida lo que yo hago o dejo de hacer? Sí. Ajá. Sí. Le sugiero mucho que vea la primera charla para que usted tenga esta información acerca de toda esta parte de las emociones, que es un aspecto de verdad es tan importante entenderlas, porque están ahí presentes. La vez pasada nos hacían una pregunta y nos decían, bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Cómo puedo empezar a trabajar en una emoción que darle como una jerarquía? Y comentábamos, no, es que no hay una emoción más importante que la otra. ¿Sí? Todas están presentes ahí, son reacciones y además es algo con lo que tenemos que vivir toda nuestra vida, porque las emociones son parte de nosotros. Bueno, entonces si tengamos alguna otra pregunta por ahí, Rosy. Pati, en el chat nadie escribió. No sé si algún otro papá tenga la intención de preguntar acerca de cómo es este proceso que estamos viviendo de la agilidad emocional, si tenemos alguna dificultad para aplicar alguna estrategia, qué emociones son las que prevalecen en mí y las quiero manejar de manera asertiva, no eliminar. Ya la maestra Patti mencionaba la importancia de que todas son parte de nuestra vida, pero cómo las aplico, cómo les doy la atención. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Maestra, un comentario. Sí. Yo la otra vez me llevé a mis hijos al tianguis caminando. Está retiradísimo. Y como ese día fue de flojera, nos levantamos tarde y ya hasta la 1 de la tarde andábamos yéndonos, ¿no? Entonces, no, el calor estaba tremendo, pero tremendo con ganas, ¿no? Y bueno, querían algo del tianguis. Yo no les compré nada por el tema del COVID. Me da miedo. Entonces, encontré una michoacana y vi que ahí tenían gel antibacterial y dije, bueno, creo que aquí es el lugar para comprarles agua. Ya les compré el agua y todo y regresábamos caminando y les digo, ¿quieren que ya tomemos un mototaxi? No, que sí. Nos subimos al mototaxi, ya venían súper cansados, ya como que deshidratados, asoleados, cansados. Y yo les dije, por eso su papá se enoja cuando encuentra una casa sucia, cuando encuentra que no se arreglaron ustedes o cuando ve que no hicieron sus tareas, ¿no? Saúl es uno de ellos, no hace nada si no estoy yo, ¿no? No se esfuerza por nada para hacer su tarea. Y les digo, pues siquiera que los trastes estén limpios, porque yo ya me fui a trabajar, tu papá también, y pues ya llega súper cansado y pues Tamara no va a estar para lavar trastes, ella está para cuidarlos. Y entonces, le digo, miren cómo se sienten ahorita. Su papá es lo que le pasa cuando está todo el día trabajando en el mototaxi, está soleado, está cansado, deshidratado, ¿no? Entonces, sientan lo que ahorita están sintiendo y es lo que siente su papá por horas. Entonces, tengan en cuenta esto, que él está trabajando para ustedes y no estamos mandándolos a la calle ni a pedir limosna, ni a que se vayan a tapar, por ejemplo, baches o a tirar basura o a limpiar zapatos de otras personas, ¿no? Como lo hemos visto en el metro, ¿no? ¿Cuántos niños están limpiando con una franela los zapatos de otras personas?
Y yo les digo, ellos valoren el esfuerzo de su papá, el esfuerzo mío. Y me dijeron, sí, ahora intentemos, mamá. Pero al día siguiente todo volvió a estar igual, ¿no? Se les olvidó y llegamos y los trastes sucios, ¿no? Lo único que les pido es su plato, su cuchara y su vaso, pero no lo hacen. ¿Cómo ve, maestra? ¿Y qué hago? ¿Grito, exploto, me calmo? ¿Qué hago? Bueno, ¿le parece bien si si individualizamos la orientación? Porque si hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que trabajar continuamente y pues sí, nos vamos a sentar con usted a platicar y a darle estrategias para que usted pueda empezar a manejar esta situación y pues vaya usted, pues más que nada acercándose a estos valores que están ahí presentes en usted y que como yo les comento, que de todo lo que hago me están acercando a ello, ¿sí? En un inicio, bueno, algo que es muy importante es que a veces a los niños les damos discursos tan largos de la vida que ellos solamente logran entender lo que van viviendo y muchas veces en esos discursos que les damos, pues también eh, ellos no logran entender esta parte de ponerse en el lugar del otro, porque esto de la empatía también tiene que ver con un crecimiento y con un desarrollo que se va dando también con la edad. Entonces, para que ellos puedan entender lo que le pasa a su papá y poderlo asimilar así como usted lo hace con ellos, pues también es parte de un proceso, ¿sí? Un proceso en el cual tendríamos que utilizar estos argumentos de una manera pues dosificada para ellos, es decir, no podemos darles tantas letanías al mismo tiempo ni tantas cosas porque efectivamente ellos le van a decir, sí, sí lo entendemos y al otro día pues seguir con la misma actitud. Entonces creo que por ahí a lo mejor la estrategia no es conveniente. Hay otro tipo de estrategias que hay que trabajar con ellos, hay que trabajar mucho esta parte de la organización, hay que trabajar mucho esta parte de darle esta estructura, ser perseverantes, ser consistentes en trabajar con esta organización y efectivamente hacer mucho acompañamiento con ellos. Recuerde que sus niños pues sí tienen una condición con la cual hay que trabajar mucho. ¿Sí, señora Anita? Bueno, entonces, híjole. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta por ahí. Creo que no, Pati. Señora Ladies, señor Oscar, señora Wendy, ¿alguna otra situación que quisieran abordar? ¿Preguntas? Yo Pues creo tengo que ya no una hay. pregunta. Ajá. Bueno, yo anteriormente no, como les comentaba al principio, no había visto las juntas. Mi mamá fue la que estuvo al pendiente, pero de hecho sí voy a checar los videos anteriores, como me comentan que ya están en YouTube, para irlos viendo y ir checando, pues más que nada las dudas que uno tiene, ¿no? O sea, acerca de estos temas, porque sí son muy importantes para llevarlas a cabo, ¿no? O sea, uno a veces comete pues ese mal al no llevar a cabo sus emociones, ¿no? De que no sabe de qué forma responder a cada acción, ¿no? O a cada situación que nos pasa. Entonces sí es muy importante estos temas para darnos cuenta qué acciones tenemos que tomar, ¿no? En ese momento
que nos ponemos a pensar en la situación de, pues, cómo actuar, ¿no? Hacia un enojo, hacia el simple hecho de ver cómo nuestros hijos los estamos educando. Entonces, sí es un tema muy, muy importante y, y sí, o sea, voy a ver los videos anteriores para llevarlos a cabo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo solamente me gustaría terminar con esta parte. Y miren, yo hago mucho énfasis en esta parte de honrar, porque de verdad esa es una estrategia muy, muy interesante que precisamente nos propone este autor, Fritz Kaufmann, y en un webinar que tiene Rafael Ayala, que también es un excelente, este, um, se dedica a esta parte del desarrollo humano, entonces nos habla de esta parte. Entonces yo quisiera reiterar mucho en esta parte de honrar, ¿sí? Honrar es vivir la emoción y ejecutar lo que nos pide que hagamos. Y dejarla ir como el cauce del río para poder regresar a mi estado emocional. Cuando nosotros no honramos, nos estancamos y nos hacemos presa. Y él hace esta comparación como de una laguna fétida, en donde cuando nosotros alteramos esta percepción de lo que interpretamos desde nuestro estado emocional, esas interpretaciones que hacemos desde lo que estamos sintiendo, voy a tomar el ejemplo de muchas mamás que hacen es que mis hijos no me hacen caso, es que mis hijos no hacen lo que yo quiera, y es que, etcétera, etcétera, pero bueno, muchas veces es una interpretación que hacemos, ¿sí? Un ejemplo es, si tú te enojas en vez de reclamar y no honrar esa emoción, la emoción la vas a guardar y cada vez vas a estar más molesto continuamente con esa persona sobre todo, ¿sí? Porque tú vas a empezar a interpretar la realidad desde tu estado emocional. Y entonces esto te va a conducir a tener ira, hostilidad, ansiedad, irritabilidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si yo no honro en ese momento esta emoción de que estoy enojada, por ejemplo, con alguien cercano, entonces después eso se vuelve un conflicto, porque entonces al no honrar la emoción, es decir, al no poner un límite con esa persona, al no aclarar las cosas y solamente pensar que fue algo hacia mí porque transgredió algo que a lo mejor ni siquiera estaba acordado, este, lo único que va a suceder es que voy a guardar mucho resentimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen, es que yo me puedo controlar, yo no puedo controlar mis emociones, no las puedo controlar, no puedo controlar mi estado de ánimo. Y entonces Rafael Ayala nos pone un ejemplo muy bonito, dice, vamos a considerar que tú estás discutiendo con tu pareja, ¿sí? Y tú le dices a la pareja o le dices a los hijos, no me puedo tranquilizar y estoy convencido de que no lo puedo hacer. Pero en eso toca la puerta y llegan tus suegros o llega un vecino, una vecina y entonces tú sales muy sonriente y le dices, hola, ¿cómo están? Ahí la pregunta es, ¿puedes o no puedes controlarte? ¿Sí? Bueno, con esto termino y pues muchísimas gracias por las personas que participaron. Muchas gracias a mi equipo, a Rosy como directora del USAER, a Jenny, a Claudia como docentes de aprendizaje, a Mari, la trabajadora social, Karina, la docente de comunicación, y pues bueno, muchísimas gracias por todo su apoyo, por hacer posible pues este momento. Y pues a las personas que nos acompañaron, pues de hecho la charla se está grabando, supongo que las vamos a subir también a YouTube para que la vuelvan ustedes a ver y puedan seguir rescatando estos aspectos tan importantes para trabajar lo que es la agilidad emocional. ¿Sí?
¿sí? Y estaremos en contacto con ustedes. Vamos a seguir trabajando algunas otras charlas posteriormente y estaremos en contacto y pues ojalá y nos puedan seguir acompañando. Pues mil gracias y creo que damos por terminado, ¿verdad? Sí, les agradecemos su participación. ¿Alguien quería hablar? Perdón, señora Ana Rosa. Yo, maestra Rosy, nada más quería preguntar al señor Oscar y a la señora Wendy de qué grupo nos acompañan, justamente para dar este seguimiento. Sí, señora Wendy, dígame. Si no puede encender su micrófono, puede escribirnos aquí en el chat. Ah, ya. Ya, primero B con la maestra Jessie Monroy. Ella fue la que nos envió la invitación. Muchas gracias también al señor Oscar, que ya nos puso que es de sexto B. Bueno, sería todo, maestra Rosy. Nada más era para confirmar. Sí, Jenny, pues les agradecemos mucho su presencia, darse el espacio y el tiempo para poder escuchar esta charla. Y como ustedes ya se dieron cuenta, es la segunda charla. La primera también ya se grabó para que ustedes puedan rescatar información si es necesario volverla a ver las veces que ustedes consideren necesario para enriquecer este proceso en el que estamos trabajando con nuestros alumnos, en caso de las maestras, ustedes con sus pequeños, y que pudieran también comentarlo con otras personas que están dentro de la misma institución para invitarlas a que lo puedan ver y lo tengan como un recurso para trabajar en el día a día. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias. Gracias, igualmente, buen día. Hasta luego a todos. No se le nota y sí es mi maestra.